Un saludo, apreciado tutor. Mi nombre es Nina Rocío Arenas Arenas. Esto es Seminario de Grado 2. El tutor es Rafael Antonio Sumaque Díaz, magíster en Educación, y el director del proyecto es Ernesto Solano Hernández. En las anteriores fases, el proyecto se llama Estrategia Didáctica Mediada por TIC, que permite el fortalecimiento de las competencias en comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado en la institución educativa Pedro Carreño Lemos del municipio de Convención Norte de Santander, cuyo objetivo es implementar una estrategia didáctica mediada por TIC que permite el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado de la institución educativa Pedro Carreño Lemos del municipio de Convención Norte de Santander. El problema se da debido a que en la institución educativa en la que laboro, los estudiantes de sexto grado presentan un bajo nivel en comprensión lectora, lo cual impacta directamente en el desarrollo académico y personal de los alumnos. Tiene sus raíces en diversas causas identificadas. Entre estas se destaca la deficiencia en la práctica pedagógica y educativa por parte de los docentes en lo que respecta a la enseñanza de la comprensión lectora. Además, se evidencia una carencia de recursos y estrategias innovadoras para abordar esta área crucial del aprendizaje. No menos importante es considerar la posible falta de interés por parte de los estudiantes, quizá influenciada por enfoques educativos tradicionales que no logran captar su atención. Por lo anterior, la pregunta de la formulación del problema es ¿cómo fortalecer las competencias en comprensión lectora de los estudiantes de grado sexto de la institución educativa Pedro Carreño Lemos del municipio de Convención Norte de Santander? Justificación. Este proyecto es de alta relevancia social porque aborda un problema crítico en la educación actual, dado que la necesidad de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes es entendida esta como una habilidad fundamental para el éxito académico y personal de los estudiantes. En la comprensión lectora, los alumnos enfrentan dificultades en todas las áreas del conocimiento, lo cual puede llevar al fracaso escolar y una baja autoestima. En esta sesión abordaré los referentes teóricos del proyecto. Contreras 2016 refiere que el aprendizaje es como un proceso por medio del que se pueden adquirir nuevos saberes, competencias o habilidades, así como comportamientos, y en que la transmisión puede darse en el aula de clases. Asimismo, Soler, Borboa y Rueda 2019 sustentan que la estrategia de lectura que el docente tenga en cuenta habilidades o estrategias a implementar dentro del salón de clases. Por otra parte, Salazar y Ponce en 1992 exponen que los escasos hábitos de lectura se esconden bajo una diversidad de excusas que hacen evidente la falta de empatía con dicho proceso cognitivo y los elementos que lo constituyen. En cuanto a la metodología, se fundamenta en un enfoque cualitativo que se origina a partir de un profundo proceso de reflexión del pensamiento. En este sentido, la perspectiva adoptada aborda el estudio de la interacción social, lo que posibilita la comprensión de los fenómenos sociales inherentes a los entornos del aula. Se examina minuciosamente las acciones y vivencias de los estudiantes, así como sus características culturales, como destacan Hernández et al. 2014, en el contexto pedagógico que aborda la investigación. La observación se erige como un componente esencial. Por consiguiente, la característica de esta investigación se desprende de la flexibilidad y la subjetividad, elementos fundamentales en la exploración de dimensiones pedagógicas. Esta investigación es de tipo descriptivo, cuya principal finalidad es describir los fenómenos o situaciones investigadas. Población muestra. La institución educativa alberga 527 estudiantes, los cuales están ubicados en 14 sedes educativas rurales. La diversidad de servicios que ofrece abarca desde el nivel preescolar hasta la educación media. En consonancia con las directrices establecidas por Hernández et al. 2014, se optará por emplear una estrategia de muestra no probabilístico por conveniencia. Se selecciona cuidadosamente una muestra representativa compuesta por 40 estudiantes, quienes forman parte del grado sexto de la sede principal. Este grupo específico de la población estudiantil exhibe edades que varían entre 12 y 17 años en promedio. En cuanto al diseño de la investigación, se ha optado por emplear el enfoque de investigación-acción, ya que es un problema objeto de estudio. Se centra en una problemática identificada en un grupo de estudiantes pertenecientes
a una comunidad educativa específica. En cuanto a la recolección de datos, se realizará el diagnóstico a través de una prueba pretext para conocer el grado de comprensión lectora y apropiación de las TIC. Y las técnicas de recolección de información son observación, participante, prueba, diario de campo y cuestionario. En cuanto a los procesos llevados a cabo, se realizó el diseño y validación de los instrumentos. Esta investigación comenzó con la identificación de las necesidades específicas del estudio y la definición de los objetivos de recolección de datos, el enfoque cualitativo y la metodología de investigación, acción participativa, guiaron la creación de estos instrumentos. El primer paso del proceso fue la redacción de los instrumentos preliminares como los cuestionarios pretest y posttest. Estos se estructuraron en función de los objetivos del estudio, centrándose en evaluar el impacto del uso de las herramientas TIC en la comprensión lectora de los estudiantes. Posteriormente se procedió al envío de estos borradores vía correo electrónico a expertos de ciencia de la educación, como fueron una doctora y una magistra en esta área, los cuales realizaron una revisión exhaustiva basada en 4 criterios fundamentales, que son suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. Para facilitar la retroalimentación, les proporcionó un formato de evaluación en el que podían realizar observaciones y sugerencias específicas sobre el ítems del cuestionario. Esto se realizó en 2 semanas. Una vez recopilados los comentarios de los expertos, se realizaron ajustes a los instrumentos. Estos cambios incluyeron la modificación de algunos ítems para mejorar claridad, pertinencia. Este proceso de diseño concluyó con la validación final de los instrumentos, donde se logró un consenso sobre la idoneidad de los cuestionarios para medir el impacto de las TIC en la comprensión lectora de los estudiantes. Ahora pasamos a los resultados de la aplicación de la prueba pretest. El diagnóstico tuvo como propósito evaluar la competencia lectora de los estudiantes en 3 tipos de textos: narrativo, expositivo y argumentativo, permitiendo identificar tanto los niveles de comprensión literal como inferencial en cada uno. Como se puede apreciar en la gráfica del texto 1, narrativo, el viaje de Mariana, el 100% de los estudiantes respondió correctamente las primeras 4 preguntas relacionadas con la narrativa. Por otro lado, la pregunta 5 presentó un menor porcentaje de respuestas correctas, ya que solo el 60% de los estudiantes seleccionó la opción adecuada, lo que sugiere una dificultad para inferir detalles implícitos relacionados con las emociones de Mariana antes de llegar a la playa. Esta disminución en el rendimiento puede señalar la necesidad de fortalecer la capacidad de interferencia y análisis más profundo, puesto que interpretar las emociones de los personajes se requiere comprender más allá de lo evidente. En cuanto al texto expositivo, que se realizaron los 5 ítems del artículo breve sobre animales marinos, las respuestas indican un desempeño excelente de los estudiantes en las primeras 4 preguntas. Lograron 100% respuestas correctas. Este resultado refleja una sólida capacidad para identificar y recordar información factual del texto, es decir, la parte del texto que está basada en la realidad, sin interpretaciones, donde los estudiantes han adquirido una comprensión literal clara y precisa del contenido. Sin embargo, en la última pregunta mostró un pequeño porcentaje de error con un 5% de respuestas incorrectas. Sugiere que algunos estudiantes podrían haber tenido dificultades para reconocer la información central o confundirla con otros detalles del texto. Con respecto al texto, reflexión sobre el uso de la tecnología en la escuela, los estudiantes alcanzaron una alta tasa de respuestas correctas en algunas preguntas, mientras que en otras mostraron dificultades notables. Por ejemplo, en la primera pregunta, que explora por qué algunas personas piensan que la tecnología mejora el aprendizaje, el 80% de los estudiantes respondió correctamente, lo que indica que la mayoría de estudiantes logró entender la idea principal del texto. A pesar de ello,
un 20% tuvo dificultades para identificar esta información. Este resultado es alentador, pero refleja la necesidad de trabajar en la identificación de argumentos claves en textos argumentativos. En cambio, la segunda pregunta reveló un porcentaje considerable mayor de errores, con solo el 60% de respuestas correctas. Esto señala que una parte significativa de los estudiantes tiene dificultades para comprender o interpretar adecuadamente las opiniones contrarias sobre el uso de la tecnología en el aula, lo cual es esencial en la lectura de texto argumentativo. En relación con las tres preguntas sobre lo que sugiere el autor como lo más importante al usar tecnología en la escuela, se alcanzó un 90% de respuestas correctas, lo que demuestra que los estudiantes pudieron captar recomendaciones del autor de encontrar un equilibrio entre la tecnología y los métodos tradicionales. En cuanto a la cuarta pregunta sobre el beneficio de la tecnología en el aprendizaje, el 100% de los estudiantes respondió correctamente, lo que se denota que todos pudieron identificar el beneficio de permitir a los estudiantes aprender a su ritmo. Sin embargo, en la última pregunta que preguntaban sobre el tipo de texto, solo el 30% de los estudiantes respondió de forma correcta, que era un texto argumentativo, lo que muestra una importante debilidad en la capacidad de los estudiantes para identificar el género o tipo de texto. Ya para terminar con el análisis de los resultados de la aplicación del pretest, el texto que mostró mayor deficiencia en la comprensión lectora fue el texto 3 argumentativo sobre el uso de la tecnología en la escuela. En conclusión, los resultados reflejan dificultades significativas en la identificación de las opiniones diversas presentadas en el texto, dado que solo el 60% respondió correctamente a la pregunta sobre las opiniones contrarias. Asimismo, el 70% no logró identificar correctamente el tipo de texto como argumentativo, lo que muestra problemas en la identificación de género textual. Por lo anterior, la estructura y propósito del texto presenta mayores retos para los estudiantes en comparación con los narrativos y dispositivos. A continuación voy a hablar un poco de la propuesta. Diseño de la estrategia didáctica apoyada en TIP mediante el uso de concepto de diseño instruccional. En esta estrategia, cada una de las actividades desarrolladas está alineada con los objetivos pedagógicos específicos y se implementa mediante herramientas como EducaPlay y otros recursos interactivos, facilitando la aplicación de conceptos claves en el análisis de textos argumentativos. Para ello, las actividades seleccionadas integran una sopa de letras, relleno de texto, juegos interactivos y enlazamiento de palabras. Esto permite que los estudiantes interactúen con los contenidos de manera lúdica y significativa. En la imagen, actividad 1 descubre las opiniones, sopa de letras. Actividad 2, ventajas y desventajas, reciclaje. Esta actividad se realiza el relleno de texto. Actividad 3, ventajas y desventajas, el reciclaje. Después en esta actividad después de leer un párrafo, después de leer el texto del reciclaje, los estudiantes deben completar un párrafo en el que se mencionen las ventajas y desventajas en el proceso. 4. Explorando el espacio y la tecnología. En esta actividad se hacen enlazamientos de palabras. Los estudiantes hacen un enlazamiento con la descripción correcta que aparece en el texto. En el cronograma de actividades se hizo la recolección de información, elaboración del anteproyecto y correcciones. Entrega final del anteproyecto. Diagnóstico inicial. Actividad, caracterización de dificultades en hábitos y comprensión y herramientas. En la fase 2, aplicación de la prueba pretest, diseño y elaboración de actividades pedagógicas. Actividad, clasificación de la información y talleres, herramientas audiovisuales y multimedia. En cuanto al diseño de herramientas, diseño y juegos, textos, juego de texto, exploración y verificación de funcionamiento de la herramienta. Bueno, como se puede visualizar, solo falta la implementación y la evaluación. Cosa que no hemos podido avanzar porque la situación en el contexto, como venía mencionando en anteriores fases,
pues hay orden público, aparte donde estoy no hay luz.